Los Invernadero INV 2012 están diseñados para obtener resultados óptimos, como en los modelos profesionales de gran tamaño. Gracias a su estructura flexible le permite ajustarse a cualquier terreno, con un diseño capaz de conseguir disminuir el roce del viento y tener una gran comodidad en su interior. En primer lugar, localizaremos dentro del embalaje, el libro de montaje y despiece de nuestro invernadero. El despiece está representado por un listado de piezas donde se indica el número exacto de cada una de ellas, y que a su vez, cada pieza corresponde a un número que más tarde localizaremos en los planos de montaje, indicando dónde estarán ubicadas. Una vez que hemos agrupado cada una de las piezas que aparecen en el listado, y asegurado de que no falta ninguna pieza del montaje, iniciaremos el replanteo del primer arco que precisará también el montaje de la puerta de acceso al invernadero. Terminado el replanteo del primer arco, comenzaremos colocando las abrazaderas y crucetas figuras 31, 34 y 36 del despiece dentro de los tubos de 35 que componen los arcos. La cantidad de abrazaderas en este arco estará indicada en el plano de montaje. Seguiremos uniendo las piezas que componen el arco mediante el emboquillado de los tubos, figura 1, 2, 3, 14 y 15 del despiece. El siguiente paso será dar la vuelta por completo al primer arco, quedando así las espigas de las crucetas en posición vertical. Seguidamente presentaremos las figuras 10, 11, 12 y 13 del plano, teniendo especial cuidado con las figuras 10 y 12 que presentan un corte en diagonal y que deberán ir a favor de la curva. Antes del emboquillado de estas figuras, introduciremos en la figura 10, las abrazaderas destinadas a la bisagra de la puerta, figuras 32 y 33. También en la figura 12 y 13 las abrazaderas de 25, figuras 32 y 33. Esta última destinada al cierre de la puerta. Finalmente colocaremos las dos abrazaderas para tubo de 25, figuras 32 y 33 del despiece, en la parte inferior del arco, figuras 14 y 15 del plano. Una vez colocadas las figuras 10, 11, 12 y 13 en sus correspondientes abrazaderas, marcaremos el eje del arco, para así poder dar la anchura necesaria al hueco de la puerta. Y asegurar las dos barras verticales, que más tarde soportarán la puerta de acceso. Seguidamente presentaremos en la parte superior del arco, las barras de omega figuras 8 y 9 del plano, prestando especial atención a los cortes en diagonal que irán colocados a favor de la curva en el arco, en la figura 8. Dichas figuras también nos ayudarán a tomar medidas de anchura en la parte superior de la puerta. Posteriormente colocaremos las barras horizontales y diagonales figuras 5 y 6 del plano, que estarán unidas al arco por las abrazaderas de 25 y 35, que anteriormente introdujimos. Y que más tarde coincidirán en las mismas abrazaderas. Coincidiendo en el lado derecho de la puerta, las figuras 5 y 11 en la parte inferior y 5 y 6 en la superior. Sucediendo lo mismo en la parte izquierda de la puerta. Figuras 5 y 13 en la parte inferior y figuras 5 y 6 en la parte superior. Una vez finalizado todo este proceso, repetiremos las mediciones, para que una vez ajustadas, todas las piezas queden finalmente ubicadas en su sitio, a fin de cuadrar perfectamente la situación posterior de la puerta.
Realizados los ajustes oportunos, colocaremos las omegas que anteriormente presentamos, figuras 8 y 9 del plano, y para ello utilizaremos las abrazaderas dobles, figuras 30 del despiece, y que uniremos por una parte al tubo de 25. Figuras 10 y 12 y por la otra las omegas, figuras 8 y 9. Finalmente las figuras 8 tanto del lado derecho como del lado izquierdo irán sujetas al arco, por abrazaderas de tubo de 35, figura 31 del despiece, que tenemos introducidas. Seguidamente presentaremos las figuras correspondientes al montaje de la puerta. Para ello necesitaremos localizar en el despiece, las figuras 18, 19, 20 y 21 del plano, siendo estas, las que representan al marco de la puerta. Y las figuras 16 y 17, que conforman la diagonal, para refuerzo del mismo. Una vez finalizado el montaje de la puerta, nos dirigiremos al primer arco que tenemos montado, donde la colocaremos, utilizando las dos abrazaderas, figuras 33, que con anterioridad colocamos en las barras verticales del arco, las figuras 10 y 11 del plano. Y que orientaremos, para que la puerta quede justamente encima de las dos barras verticales. Finalizaremos el montaje de la puerta, colocando la manilla, figura 4, que actuará como cierre y ajustando hasta la altura necesaria la abrazadera que introdujimos, figura 33 del despiece, y que actúa también en el cierre de la puerta. Es aconsejable que una vez que tengamos montado el primer arco, junto con la puerta de acceso, se hagan comprobaciones para verificar si el aprieto de los tornillos en todas las abrazaderas se ha realizado. Una vez que tenemos montado el primer arco junto con la puerta de acceso, vamos a realizar la misma actuación con el último arco o parte trasera. Comenzamos haciendo el replanteo de todas las piezas que necesitamos montar y que están especificadas en el plano, frontal 2 parte trasera. Debemos de representar las figuras 1, 2, 3 del arco, junto con las figuras 14 y 15 de la parte inferior. Seguiremos presentando también, las figuras 22 y 23, barras verticales. Y la figura 7 que se colocará en la parte superior en horizontal. Terminado el replanteo del frontal 2 parte trasera, comenzaremos colocando las abrazaderas y crucetas, figuras 31, 34 y 36 del despiece, dentro de los tubos de 35 que componen los arcos. La cantidad de abrazaderas en este arco estará indicada en el plano de montaje. Seguiremos uniendo las piezas que componen el arco, mediante el emboquillado de los tubos, figuras 1, 2, 3, 14 y 15 del despiece. Antes del emboquillado de las figuras 14 y 15, tenemos que introducir las abrazaderas de 25, figuras 32, dentro de los mismos, para que más tarde, podamos unir a los tubos colocados en vertical, figuras 22 y 23. De la misma manera que colocamos en el primer arco, la sujeción de las figuras en vertical 22 y 23, se efectuará en la parte inferior, por la abrazadera de 25, figura 32. Y en la parte superior por abrazaderas de 35, figuras 31 del despiece. Una vez que tengamos formado el arco del frontal 2 parte trasera, tomaremos medidas al eje para poder centrar las dos barras verticales, figuras 22 y 23 del plano. Se realizará la misma acción, tanto en la parte inferior figuras 14 y 15 como en la parte superior del arco. Centradas las dos barras verticales.
Procederemos a fijar las abrazaderas, mediante el aprieto de los tornillos en ambas abrazaderas. Finalmente colocaremos la figura 7 del plano, a la que prestaremos atención pues los cortes en diagonal que lleva, irán colocados a favor de la curva en el arco. Esta figura estará fijada mediante las abrazaderas de 35, figura 31 del despiece. Hemos finalizado el montaje de los dos primeros arcos. Tanto el del frontal como el de la parte trasera o frontal 2. Por lo que, el siguiente paso será montar los arcos interiores. Presentaremos todas las piezas que componen los arcos interiores, representados por las figuras 1, 2 y 3, que forman el arco, más las figuras 35 y 37 que las unen. Finalmente presentaremos las figuras 7 y 31 del plano de montaje, que corresponden a la barra horizontal superior del arco y las abrazaderas que lo fijarán. Antes de emboquillar los tubos de 35 que componen el arco, tenemos que recordar introducir las abrazaderas de 35, figura 31 del despiece dentro de los mismos. Realizaremos las mismas acciones en todos los arcos interiores que tengamos que montar. Y finalmente realizaremos el aprieto correspondiente a cuántos tornillos hemos utilizado para montar todos los arcos. Ya tenemos todos los arcos montados, tanto los de los extremos como los intermedios, por lo que podemos comenzar a unir los arcos entre sí. En primer lugar comenzaremos levantando el primer arco o frontal 1 puerta de nuestro plano de montaje, pudiendo utilizar la puerta de acceso como soporte provisional hasta que tengamos montado el segundo. Levantaremos el segundo arco, el cual vamos a unir al primero, por la parte superior del mismo. Por lo que necesitaremos localizar las correas de tubo de 25, figura 25 del despiece, para ir emboquillando dentro de las dos crucetas que tenemos colocadas en los arcos 1 y 2. Figuras 34 y 35. Posteriormente colocaremos las siguientes correas laterales y que irán alojadas en las crucetas inferiores de los arcos, figuras 36 y 37 del despiece. De la misma manera, una vez que tengamos enlazados los dos primeros arcos por las correas de tubo de 25, figuras 25 del despiece, seguiremos montando de la misma forma y con las mismas piezas el siguiente arco. Finalmente levantaremos el último arco o frontal 2 parte trasera, para concluir con la estructura básica de nuestro invernadero. Una vez que tengamos montada nuestra estructura, hay que tomar varias medidas, para comprobar que nuestro invernadero esté cuadrado. Para ello, utilizaremos una cinta métrica con la cual mediremos dos diagonales, una a cada lado del invernadero. Solo podemos continuar con el montaje, hasta conseguir que las dos diagonales nos indiquen una misma distancia. Cuadrado nuestro invernadero, vamos a montar las 4 diagonales que están representadas por las figuras 29 del despiece, y que van colocadas desde los dos frontales, hasta el segundo arco. La figura 29 del despiece, está diseñada para darle la verticalidad necesaria a nuestro invernadero, corrigiendo así alguna pequeña inclinación ocasionada por la situación en el terreno. Dicha pieza la uniremos a los arcos mediante la abrazadera de 35, que con anterioridad introdujimos en los arcos, figuras 31 del despiece. Concluimos dándole el aprieto necesario a los tornillos de las abrazaderas. Una vez que nuestro invernadero tenga la verticalidad necesaria, y lo tengamos ubicado en el lugar adecuado, procederemos a fijarlo al terreno, mediante los accesorios de fijación que aparecen en el despiece, figura 49. Clavos de hierro para fijaciones en superficies blandas, y figura 50, para superficies duras, como el hormigón, pizarra, aglomerado o cualquier superficie donde sea necesario el uso de taladros perforadores para su anclaje. La ubicación de nuestro invernadero es una decisión importante que tenemos que considerar. Hay que estudiar todas las posibilidades que tenemos, ya que una buena ubicación puede incidir notablemente en la durabilidad de los materiales que lo recubren, y en la productividad de nuestros cultivos, recomendando de esta manera una elección adecuada del terreno.
El siguiente paso que daremos, será la colocación de las omegas de sujeción del plástico, que irán colocadas en los dos laterales de nuestro invernadero, figuras 24 del despiece, y que utilizaremos posteriormente para la sujeción de los plásticos tanto del techo como del zócalo. Figuras 45 y 46 del despiece. Lo primero que haremos será presentar las piezas necesarias a cada lado del invernadero, teniendo en cuenta que son dos líneas de omegas las necesarias para colocar dichos plásticos. Una en la parte superior y otra a media altura en ambos lados. Para la colocación de estas omegas, utilizaremos en el frontal 1 puerta y frontal 2 parte trasera, las abrazaderas de 35 que introdujimos con anterioridad. Figuras 31 del despiece. También necesitaremos las abrazaderas dobles, para omega y tubo de 35. Figuras 51 del despiece. Comenzaremos midiendo la altura donde vamos a ubicar la omega superior, y repetiremos en cada uno de los siguientes arcos, marcando en el tubo de 35, una altura de 1,90 metros. Seguidamente comenzaremos por uno de los extremos, a colocar las omegas, dándole el aprieto a los tornillos de las abrazaderas, justo en la marca que hemos realizado, a medida que vamos colocando las omegas. Una vez finalizada la colocación de las omegas superiores, ahora vamos a colocar las omegas del zócalo, de la misma manera que anteriormente marcaremos en el tubo de 35 de todos los arcos, una altura de 1,10 metros y continuaremos de la misma manera que en las omegas superiores. Ahora colocaremos las omegas verticales de los dos laterales, figuras 41 y 42 del despiece. Estas, estarán colocadas en los dos frontales, frontal 1 puerta y frontal 2 parte trasera. Observaremos que en estas figuras, hay dos tamaños. La pequeña es para la parte superior, y estará colocada, justo debajo de la primera omega, que hemos colocado anteriormente, y la otra, de más tamaño, es la que colocaremos en la parte inferior, justo debajo de la omega que colocamos en el zócalo. Para la colocación de estas dos omegas, utilizaremos las abrazaderas de tubo de 35. Figura 31 del despiece, que introdujimos con anterioridad y que han debido quedar en medio de las dos abrazaderas que hemos utilizado para sujetar las omegas, tanto del zócalo como la superior. Esta misma acción la repetiremos en las 4 esquinas del nuestro invernadero y concluirá con el aprieto de todos los tornillos de las abrazaderas. Localizaremos en el despiece, las figuras 48. Mosquiteras de fibra de vidrio, colocadas en ambos laterales y soportadas por las dos barras de omegas longitudinales que hemos colocado. Zócalo y omega superior. Como sujeción provisional, utilizaremos unos pequeños trozos del listón de polietileno, figura 52, del despiece, que más tarde sustituiremos por el mismo listón de polietileno, pero en su tamaño habitual. Figura 40 del despiece. El siguiente paso, es la colocación de unos pequeños trozos de plástico, situados en el comienzo y final de cada ventana. Figura 53 del despiece. Para lo cual, quitaremos los pequeños trozos de listón que hemos colocado anteriormente, y volveremos a colocar en el mismo sitio aprisionando ambos materiales. Plástico y malla mosquitera. Para una correcta colocación, tanto de los plásticos como de la malla mosquitera, tenemos que tener en cuenta, que los materiales tienen que estar siempre en el interior de la omega, para que el listón de polietileno entre dentro de la omega y no produzca daño al material que estamos empleando. Seguimos colocando plástico. En este caso, colocaremos los plásticos del zócalo, figura 46 del despiece, y que estarán soportados por la omega longitudinal que hemos colocado anteriormente, junto a las omegas verticales de los laterales, en la parte inferior de los dos frontales. Para su fijación seguiremos empleando pequeños trozos del listón de polietileno, figura 52 del despiece. Finalizada la colocación de los plásticos del zócalo, el siguiente plástico que vamos a colocar es el de la parte trasera de nuestro invernadero. Para lo cual, localizaremos en el despiece, la figura 47. Plástico de forma cuadrada con unas dimensiones de 4 por 4 metros.
Antes de empezar a fijar el plástico de la parte trasera, figura 47, tenemos que presentarlo, ajustándonos a la medida del arco, para que quede centrado, comprobando que por ambos lados, sobra la misma cantidad de plástico. Excepto en la parte superior, que ajustaremos lo suficiente para poder colocar la grapa. Una vez centrado el plástico, utilizaremos las grapas de sujeción, figura 38 del despiece, repartidas entre la curva del arco, con un total de 6 unidades. Continuaremos en ambos lados del arco, fijando el plástico dentro de las omegas verticales superiores e inferiores que anteriormente hemos utilizado para la sujeción de la malla mosquitera y el plástico del zócalo. Volviendo a reutilizar los pequeños trozos de listón que ya teníamos colocados y que previamente hemos ido quitando. Hay que puntualizar, que con las dimensiones que tiene este último plástico, tenemos que controlar, que la tensión que le estamos dando sea la suficiente. Y no le queden zonas por tensar, por lo que si es necesario, corregiremos hasta conseguir que la tensión sea uniforme en todo el frontal. Cuando hayamos conseguido una tensión adecuada, recortaremos todos los plásticos sobrantes, excepto el que tenemos en el suelo, y que más tarde nos será necesario para enterrarlo. Terminado el frontal 2 parte trasera, nos dirigiremos a colocar el otro frontal 1 puerta. Lo primero que haremos es desmontar la puerta de acceso que con anterioridad hemos montado. Para ello, simplemente tenemos que aflojar la abrazadera colocada en la parte superior de la bisagra, figura 33 del despiece. Una vez que se ha aflojado el tornillo, giraremos la abrazadera y sacaremos el tornillo que hace de prisión, tirando simplemente hacia arriba. Retiraremos la puerta para más tarde recubrirla con el plástico. Seguidamente tenemos que realizar las mismas acciones que hemos hecho en la colocación del plástico en el frontal 2 parte trasera, con la excepción de que en este frontal existen omegas en la parte superior de la puerta y que además de las sujeciones empleadas en el frontal 2, también tendremos que introducir los pequeños trozos de listón en dicha omega. Una vez que el plástico está colocado y se ha comprobado que la tensión es la suficiente, haremos unas pequeñas marcas en el plástico, que nos servirán de guía, a la hora de cortar el hueco de la puerta. Las marcas estarán hechas, de forma que queden al menos 10 centímetros de más, a la hora de cortar. De esta manera, conseguiremos darle la vuelta al plástico para poder fijarlo. La fijación en ambos lados del hueco de la puerta, se realizará con las grapas de plástico pequeñas, figura 39 del despiece. Igualmente, que en el frontal 2 parte trasera, recortaremos todo el plástico sobrante. Finalizaremos el montaje del frontal 1 puerta, colocando el plástico a la puerta de acceso, que anteriormente habíamos retirado. Lo primero que tenemos que hacer, es desmontar la manilla de la puerta, y localizar el plástico en el despiece, figura 54. La sujeción del plástico, la realizaremos con las grapas pequeñas, figura 39 del despiece. Colocando un total de 14 unidades, repartidas en el perímetro del marco de la puerta. Una vez que todas las grapas estén colocadas, colocaremos la manilla de la puerta.
Colocada la manilla, procederemos a montar la puerta de acceso, donde primero, introduciremos en la abrazadera inferior, figura 33 del despiece, y luego en la abrazadera superior, volviendo a girarla, para colocarla en su posición original. Finalmente daremos aprieto al tornillo de la abrazadera superior. Por último, nos falta colocar el plástico del techo. Por lo que tenemos que localizar la figura 45, del despiece. Plástico con unas dimensiones de 6 metros de ancho, por el largo de nuestro invernadero. Es conveniente que para un fácil despliegue, hagamos un rollo con dicho plástico, el cual se deslizará, con mayor facilidad sin ningún tipo de enganche. Una vez que tengamos desplegado todo el plástico, es fundamental el hecho de cuadrarlo perfectamente, pues de ello dependerá posteriormente su montaje. Cuando tengamos cuadrado el plástico, hay que sujetarlo en uno de los dos frontales, por lo que retiraremos una a una, las grapas que hemos montado con anterioridad y que nos volverán a servir para fijar también este. Una vez que lo tenemos fijado en uno de los dos frontales, desde el otro extremo, daremos la tensión máxima para que el techo quede completamente estirado y no presente ningún tipo de bolsa o arruga en su terminación. Comprobada la tensión del plástico, el siguiente paso será fijarlo en las omegas superiores de ambos lados. En este momento, utilizaremos finalmente los listones de mayor tamaño que encontraremos en el despiece, figura 40. Comenzaremos por uno de los extremos de nuestro invernadero, retirando primero los pequeños trozos de listón que nos han servido provisionalmente, para sujetar las otras figuras. Recordando que para introducir correctamente los listones dentro de las omegas, sin dañar el plástico, hay que introducir previamente el plástico en el interior de las omegas. Una vez que tenemos todos los listones de polietileno, figura 40, dentro de las omegas superiores, podemos continuar sustituyendo los listones provisionales que hemos puesto, hasta concluir con toda la sujeción del plástico, en todas las omegas montadas, con los listones definitivos. Finalizado este proceso, nos queda adecuar el plástico que hemos montado en el techo, figura 45, para que en la parte que cae por debajo de la omega superior, nos sirva para montar la ventilación enrollada en ambos laterales de nuestro invernadero. Comenzaremos realizando dos cortes verticales en ambos lados, delimitando justamente el largo de la ventana, con el largo exacto de nuestro invernadero. Seguidamente, marcaremos la altura de la posición exacta donde vamos a colocar la barra de la ventana, figura 26 del despiece, donde enrollaremos posteriormente dicho plástico. Para una sujeción provisional y como ayuda a una correcta colocación de la barra de la ventana, realizaremos unas incisiones, a modo de trabillas, en los mismos lugares donde marcamos con anterioridad. Seguidamente localizaremos las barras de tubo de 25 que corresponden a la barra de la ventana, figura 26 del despiece. Y que una vez emboquilladas, equivalen al largo de nuestro invernadero y que vamos a introducir por las trabillas que hemos realizado, quedando la barra de la ventana, suspendida entre ellas. Una vez que tengamos la barra de la ventana dentro de las trabillas, colocaremos las manivelas, figura 28 del despiece, en ambos lados de la barra, haciéndolas coincidir en su posición. Ahora tenemos que fijar el plástico a la barra de la ventana. Utilizaremos las grapas de plástico pequeñas, figura 39 del despiece, colocando una grapa en cada uno de los arcos. Colocadas las grapas, empezaremos a enrollar la barra de la ventana sobre el plástico, comprobando que está subiendo, al mismo tiempo en toda la longitud de la ventana, llegando hasta arriba, todo por igual. Dejaremos la ventana enrollada provisionalmente, para poder colocar nuestra última pieza en el invernadero, figura 27 del despiece. Diseñada para evitar que una vez que la ventana esté abajo, no pueda volar con el viento. Dicha pieza la colocaremos, en el arco del frontal 1 puerta y en el arco del frontal 2 parte trasera. La sujeción de esta pieza la realizaremos mediante la fijación de la abrazadera que nos ha quedado dentro de los arcos, figura 31 del despiece. Haremos unas pequeñas incisiones coincidiendo con su posición tanto en la parte superior como en la situada en la parte inferior. Finalmente orientaremos las abrazaderas hasta su posición vertical, con respecto al arco, y daremos aprieto a los tornillos. Por último es conveniente eliminar todo el plástico que pueda quedar colgando para evitar que el viento pueda hacer saltar alguna sujeción.